Hoy, 28 de octubre, la liturgia nos invita a hacer oración con el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo del 12 al 19. En aquel tiempo, subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que le puso el nombre de Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y un gran gentío del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Vemos en el Evangelio 3 detalles que nos pueden ayudar y hacer resonancia. Jesús sube a la montaña a orar, la oración. Elige a los 12 apóstoles de entre sus discípulos, la elección, y su trabajo misionero, la misión. Jesús fue un hombre de oración, como nos muestra este Evangelio y como vemos en tantos otros pasajes evangélicos. Jesús, antes de efectuar sus acciones importantes, antes de tomar una decisión importante, se retiraba a orar, se comunicaba con el Padre, se ponía en las manos del Padre. Una invitación a cada uno de nosotros a ponernos en las manos del Padre, a hacer oración antes de iniciar algo importante, a buscar ser iluminados por el Espíritu del Señor en los momentos en que tenemos que discernir y decidir. La elección de los 12, de los apóstoles, elegir y llamar fue una importante praxis de Jesús. Después de pasar la noche en oración, Jesús elige a ese grupo de hombres comunes, a los 12, que simbolizan las 12 tribus de Israel, el pueblo capacitado para aceptar y dar testimonio del cumplimiento de las promesas de Dios. Pero ese pueblo nunca vio en Jesús y su obra ese cumplimiento. Solo quienes somos capaces, quienes son capaces de aceptar a Jesús, pueden dar testimonio. Los 12 fueron como esa chispa que más tarde se convirtió en fuego. Ese fuego que enciende otros fuegos, como decía el Padre Hurtado. Una invitación para llamar a otros a encontrarse con Jesús. El ministerio apostólico de Jesús no fue un trabajo en equipo. Ellos no planificaban juntos las acciones, no acordaban a quiénes preferir ni a dónde iban a ir. Ni siquiera se distribuían cargos y oficios, ni votaban las decisiones, ni evaluaban. El ministerio apostólico de Jesús era otra cosa. Se trataba de un grupo plural que acompañaba a un maestro que enseñaba y curaba. Jesús mantiene unido a ese grupo. Él es el centro. Cuando olvidamos que Jesús es el centro, el solo consenso pastoral o los acuerdos pactados pierden toda validez. Estamos invitados a ser sus discípulos en misión, a tenerlo a Él en el centro de nuestra vida. Hoy que celebramos la fiesta de San Simón y San Judas, apóstoles,
Se nos está invitando a reflexionar sobre aquellos que fueron escogidos para convivir con Jesús y para realizar una misión, la misma que Jesús recibió del Padre. Así, el Señor va compartiendo un estilo, una forma de comunicar el Evangelio, no solo en sus palabras, sino también con sus obras, a través de un testimonio claro y coherente. Los apóstoles, como modelos propuestos a los demás, se esforzaron en anunciarlo de la mejor manera. Por eso los primeros cristianos recordaron y registraron los nombres de estos 12 y de algunos otros hombres y mujeres que siguieron a Jesús. Si nos remontamos, si volvemos a nuestros días y hacemos resonar en nuestros días este Evangelio, nos damos cuenta que a lo largo de nuestra propia historia de fe podemos hacer memoria de alguien que ha sido significativo en nuestro caminar, en nuestro camino de fe. Quizás algún catequista, algún profesor, nuestra propia abuela, nuestra mamá. Y haciendo memoria, nos podemos preguntar, ¿qué es lo que más recuerdo de esa persona? ¿El contenido de lo que me enseñó o el testimonio que ella me dio? Que el Señor nos acompañe en este día, que Él sea nuestro centro, nuestro principio y fundamento, y que podamos en oración discernir la misión a la que hemos sido llamados.